¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, Okay. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. El socialismo no puede ser solo un anhelo, una esperanza, un sentimiento, una nube, no. El socialismo debe tener cuerpo, músculo, esqueleto, nervio, carne, vida en la realidad. Ustedes saben que en todo el mundo se habían bajado, se habían arriado las banderas del socialismo en casi todo el mundo. A excepción de Cuba revolucionaria, socialista. Pero ni en Europa, ni en Asia, ni en América Latina, con alguna excepción, se hablaba de socialismo, o se habló de socialismo durante 20 años. Hasta que nosotros levantamos la bandera. Y el mundo empezó entonces a hablar de socialismo. Le cabe a Venezuela el honor de haber contribuido poderosamente al renacimiento del socialismo en el mundo, del proyecto socialista, de las banderas socialistas. Entonces tenemos nosotros una gran responsabilidad. Todo aquel que luche por la justicia social se va a sentir identificado con el planteamiento, el pensamiento de Carlos Marx, ese gran pensador socialista que fue satanizado, y vindicarlo, los más grandes pensadores científicos de la humanidad. Es necesario, decimos, y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo. El capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo. No. Al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo. Por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista. El verdadero socialismo, la igualdad, la justicia. Además, es posible trascender el capitalismo por la vía del socialismo y más allá, en democracia. En democracia. Pero, ojo, pelado y oído al tambor, ¿en qué tipo de democracia? No es la democracia
democracia que Mr. Superman quiere imponernos desde Washington. No, esa no es la democracia. El socialismo nuestro es un socialismo originario, indígena, cristiano y bolivariano. Ese es nuestro socialismo. Construyámoslo. ¿Cuánto pagaban aquí en impuestos? Lo que les daba la gana. Y más bien PDVSA tenía que pagarle a ellos las inversiones que hacían al costo que ellos imponían. En dólares además tenía que pagarle PDVSA. Cuando yo me fui enterando de todo eso, dije, no, si les daba la gana pagaban una locha. Lo que ellos les daba la gana. Ese es el imperio. Y así se robaron de aquí, con la anuencia de la burguesía y de todos esos gobiernos. Y de estos que pretenden volver a gobernar al país, pero nunca volverán. Hicieron lo que les dio la gana. Mientras más grande, mientras más poderoso sea el adversario, más nos engrandeceremos nosotros en nuestra moral, en nuestra ética y en nuestra resolución de batalla y de victoria. Llegó la revolución bolivariana, decía, para comenzar un proceso, entre muchas otras cosas, de recuperación de los recursos estratégicos sobre los cuales descansa esa posibilidad de construir un proyecto integral de desarrollo social, político, económico, integral en estas primeras décadas del siglo XXI. Ahora, el factor definitorio y definitivo es el pueblo. Solo un pueblo consciente, organizado y en movimiento acelerado puede cambiar la historia. No somos los individuos, no, ni los pequeños grupos, no. Un pueblo consciente, Simón Rodríguez lo dice, la fuerza material está en la masa, la fuerza moral en el movimiento de la masa. ¿Sí? Y acompañamos esto con Marx. Una ideología se convierte en fuerza material solo cuando se apodera de las masas. Y la masa se organiza con un proyecto, con unas banderas unificadas y con una estrategia. Recordemos lo que dijo Cristo: cuando ustedes estén juntos y vivan como hermanos, estaré con ustedes. La unión, Bolívar muriendo. Y mi muerte contribuye para que se consolide la unión. Yo bajaré tranquilo al sepulcro. Exhortamos a los gobiernos y a los pueblos de la tierra, parafraseando a Simón Bolívar el Libertador: si la naturaleza destructiva del capitalismo se opone, pues luchemos contra ella y hagamos que nos obedezca. No esperemos de brazos cruzados la muerte de la humanidad. La historia nos llama a la unión y a la lucha. Nosotros estamos obligados a dar la batalla contra el capitalismo y abrir los caminos de la salvación de la especie humana. Si no lo hiciéramos, la más maravillosa creación del universo, el ser humano, desaparecerá. Uno pudiera decir, señor presidente, que un fantasma recorre Copenhague, parafraseando a Carlos Marx, el gran Carlos Marx, y creo que ese fantasma anda en silencio por esta sala. Por ahí anda. Ese fantasma es un fantasma espantoso, casi nadie quiere nombrarlo. Él es el fantasma. Casi nadie quiere nombrarlo. Yo venía leyendo algunas consignas que hay en las calles, pintadas. Hay dos de las que tomé nota. Se oyen, entre otras, dos poderosas consignas. Una, no cambien el clima, cambien el sistema. Y yo la tomo para nosotros. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo, está acabando con la vida. Amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. ¿Hasta cuándo vamos a permitir tales injusticias y desigualdades? ¿Hasta
¿Hasta cuándo vamos a tolerar el actual orden económico internacional y los mecanismos de mercado vigentes? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que grandes epidemias como el VIH-Sida arrasen con poblaciones enteras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los hambrientos no puedan alimentarse ni alimentar a sus propios hijos? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que sigan muriendo millones de niños por enfermedades curables? ¿Hasta cuándo vamos a permitir conflictos armados que masacran a millones de seres humanos inocentes con el fin de apropiarse los poderosos de los recursos de otros? Las agresiones y las guerras. ¿500 años de calma no bastan? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser nosotros la periferia atrasada, explotada y mancillada? Ya basta. Estamos poniendo aquí la piedra fundamental de la unidad, la independencia y el desarrollo suramericano. Vacilar sería perdernos. Avancemos sin vacilación, que este es el camino, la unidad, la unidad, la unidad. Solo la unidad nos hará libres, independientes. Solo la unidad. Yo estoy seguro que no nos van a descarrilar, que no va a triunfar de nuevo la cizaña, la intriga que le permitió al monroísmo imponerse y sepultar bien hondo el proyecto de Bolívar y de San Martín y de Morelos y de O'Higgins y de Artigas y de Juana Zurduy y de Manuela Sáenz, la generala libertadora. El proyecto de ellos es el nuestro hoy y nosotros estamos obligados a realizarlo ahora, no mañana, ahora y aquí. Hagámoslo. Que tenemos que sacar desde el fondo de nuestros huesos, de nuestra alma, de nuestros estómagos, de nuestras vísceras, de nuestro cerebro, de nuestras venas. Lo mejor que tenemos como seres humanos. Y hacer la gran revolución salvadora de la especie humana. Más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con su pueblo. ¿Por aquí o por allá? Buenas noches, ¿cómo están todos?
bienvenido a La Hojilla. Hoy tenemos de invitada a María Alejandra Díaz. Promete la noche. Eso dice, eso dice. Promete la noche. ¿Por qué? Quería hacer primero una breve introducción. Tú tienes razón cuando dices que a esto hay que llamarle bloqueo. Ya esto no hay que llamarle sanciones. Hay un bloqueo y en ese bloqueo, que es un bloqueo criminal, están atacando a nuestro país por todos lados. Ahora, evidentemente hay un problema y es un problema que tenemos siempre los que tratamos de llevar la información al pueblo. Por ejemplo, ¿cómo nosotros hacemos para hacer tangible? Y digo tangible es que se palpe, que se vea. ¿En qué están bloqueando? No, en lo cotidiano. Y las consecuencias, y las consecuencias y el efecto. En lo cotidiano. Es decir, ¿cómo nosotros hacemos para, en números reales, igual así como Pascualina, que por cierto, se le manda un saludo desde acá, está ahora mismo en el foro de Sao Paulo, en Brasil, y está haciendo una denuncia. Yo le dije, Pascualina, atiende ese foro para hacer la denuncia sobre el bloqueo criminal. ¿Cómo nosotros le enseñamos al pueblo en qué nos han afectado? Números. Como Pascualina cuando montó el libro La mano visible del mercado. Cómo nosotros demostramos, así como demostró Pascualina con estadísticas, con numeritos, con investigación permanente, cómo demostró que había una guerra económica, cuando todo el mundo decía que no había ninguna guerra económica. Ella lo probó. Ella lo probó. Con datos duros. Con datos duros, ¿no? Y todo el tiempo renovándose, renovando los datos. Fue de año a año. Prácticamente Pascualina estuvo haciendo esa investigación 15, 16, 17, actualizando los datos. Nosotros tenemos que presentarle al pueblo, por ejemplo, por qué y qué cantidad, cuando digo cantidad de alimentos y de medicinas no llegó en diciembre. Por ejemplo, como diciembre, ¿cuánta cantidad nos vienen bloqueando para que no llegue al pueblo esas cantidades de medicinas y alimentos? El gobierno de Cuba, desde que está el bloqueo, todos los años, saca un folleto en donde agrega anualmente el monto en dólares del daño que está haciéndole el bloqueo al pueblo cubano. No solamente el daño en dólares, sino que establece en qué rubro, en qué sectores económicos es la afectación. Es la afectación. Nosotros, lamentablemente, y hay que decirlo, no tenemos esos números. Nosotros estamos adivinando, como a veces el presidente Nicolás Maduro nos dice, sí, efectivamente, nos trancaron un cargamento de alimentos que venía de la Cochinchina. Pero no es el presidente Nicolás Maduro que nos tiene que informar nosotros los números. Somos nosotros. Somos los que hacemos hacemos el tipo de comunicación popular y de información permanente al pueblo. En eso la derecha nos gana, porque la derecha se inventa sus números. No, tienen ONG que investigan. Tienen ONG, investigan, les pagan. Financian. No, incluyendo las de ACNUR y compañía, que yo sigo diciendo que ACNUR tiró una declaración medio ambigua, pero no importa. Mientras nosotros nos estamos preocupando por la detención de un fulano traidor. No, ese tipo va preso y punto. O nos estamos preocupando por los derechos humanos que se le pudieron haber irrespetado o se le pudo haber violado a ese ciudadano. Yo siempre, primero con video, con datos, con cifras, cosas que uno investiga,
siempre la respuesta nuestra ha sido econométrica. Siempre ha sido una respuesta no solamente econométrica, sino político, social. Siempre nosotros, o por lo menos en el caso de La Hojilla, ha respondido de manera clara con números. Y uno espera, ¿verdad? Lo menos que uno espera es que la respuesta de allá hacia acá sea una respuesta igual. ¿Por qué digo esto? Porque, y lo estoy repitiendo hasta la saciedad, siempre que voy a hablar de, siempre que la derecha responde sin mencionar a Dollar Today. ¿Por qué será? ¿Por qué? Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque un instrumento que ha sido tan dañino, y ojo, hoy María Alejandra tiene unos datos bien interesantes, porque ese instrumento que ha sido tan dañino a la economía del venezolano, el que sale a comprar papas, tomates, cebolla en la mañana, primero nos atacaron los productos no perecederos y después nos empezaron a atacar los productos perecederos, nos fueron aplicando una especie de plan tenaza económico donde nos reventaron. Nos reventaron porque hay que decirlo, pero nosotros tenemos que explicarlo. Esa es nuestra función. Del resto, cualquier tipo de lucubración que venga de la derecha o venga de quienes en un momento dado no atendieron el llamado del comandante Hugo Chávez ese 8 de diciembre, porque yo repito, no hay un video que me diga lo contrario. Ese 8 de diciembre el comandante fue muy claro. ¿Sabe cosa que es terrible? Y quería comenzar por esto. Que en nombre de Chávez, de ese manto que a veces pretendemos ponernos encima de Chávez, nosotros vayamos hacia una crítica destructiva en cuanto a la revolución. Después que este programa termine, ustedes se van a dar cuenta la gravedad de una herramienta como Dollar Today, por ejemplo, de cómo esa herramienta atacó hasta lo más preciado del ser humano, que es su comida, su medicina. Y que la derecha venezolana esté por todo el mundo recorriendo para que ese ataque se intensifique y nos termine de aplicar la operación Tenaza. Por otro lado, y esto es una cuestión personal, mire, cada individuo en este mundo, sobre todo los que cumplimos de alguna manera, en pequeña proporción, un rol histórico, tenemos que tener sentido del tiempo. Cuando digo sentido del tiempo, es que nadie está puesto para semilla. Nadie está puesto para semilla. Yo no voy a responder a ningún tipo de agresiones que no sean econométricas, que no sean cifras, que no sean estadísticas. La derecha quiere responder, que responda con cifras. Porque todo aquel, escúchese bien lo que le voy a decir, todo aquel que en una situación como esta, en donde el presidente Nicolás Maduro, repito, hoy se van a dar cuenta por qué, en donde el presidente Nicolás Maduro tuvo, digamos, la voluntad tremenda de resistir y de que nuestro pueblo lo acompañara resistiendo. Todo aquel que en estas circunstancias ataque a la revolución, para mí, no es ni siquiera ingenuo. Es una persona que no tiene escrúpulos para nada. Yo quiero que me digan en qué país del mundo se soporta una inflación permanente provocada por una herramienta como Dollar Today. Y que no, acompañando al presidente Nicolás Maduro, lo hubiese soportado. Por eso yo invité a María Alejandra Díaz. Los datos investigados, desde esta mañana estuvimos hablando, y los datos que va a aportar María Alejandra les va a dar una idea
de por qué el presidente Nicolás Maduro fue nombrado el 8 de diciembre de 2012 el que iba a dirigir esta patria. Desde el año 2012 hasta hoy, hasta el día de hoy, no hay nadie, no hay ningún país en este mundo que soporte lo que ha soportado el presidente y el pueblo venezolano. Más nadie, compadre. Presidente y pueblo quiere decir todos nosotros. Incluyendo los escuálidos, que muchos están volteando ya y diciendo, Dios mío, no puede ser, con el tema de digamos, el incremento feroz y destructivo que tienen los precios por productos de consumo. María Alejandra, buenas noches. Bueno, Mario, buenas noches. Gracias por la invitación, porque nos da oportunidad de aportar en esta guerra comunicacional y de amplio espectro, porque no es solamente comunicacional, es una guerra total. No lo digo yo, lo dice un coronel que fue jefe de doctrina del ejército norteamericano, es decir, una guerra en 3 niveles. Puede ser el convencional, pero hay otros 2 niveles que se pueden intercambiar, que es lo que está sucediendo en Venezuela. Es una guerra total, multifactorial, y que lo comunicacional es fundamental. Si la gente tiene información y está consciente de por qué, primero por qué, y segundo, cómo. No solamente vas a poder resistir, sino que vas a buscar salidas creativas que te permitan vencer la guerra, como hizo Vietnam, con la guerra de todo el pueblo y otras doctrinas más. Fíjate, Mario, el modelo venezolano, diseñado por el comandante Chávez, es un modelo que se enfrenta a la hegemonía del modelo diseñado por el capitalismo, que es un modelo extractivista, es un modelo explotador, es un modelo criminal. Y el presidente Chávez, cuando diseña la Constitución, no solamente establece como máxima la redistribución justa de la renta petrolera, de la riqueza, ¿sabes? En la Constitución habla de riqueza. Recupera el ingreso petrolero, que era su principal arma para apalancar todo un programa, puede decirse incluso de amortiguamiento o de amortiguar los efectos de ese capitalismo sobre la sociedad venezolana. El centro de ese programa es el diseño de la inversión social a través de ¿qué? De subsidios. Subsidio en alimentos, subsidio en servicios, subsidio en bienes. Todo eso es la política social, el modelo de lo que habla Chávez, socialismo, a la venezolana. Es decir, reconocer que había una deuda social y que ese modelo diseñó un programa donde el Estado social de derecho y de justicia atiende como centro de ese programa al hombre, donde se le garantizan sus derechos humanos, pero no solamente los derechos humanos convencionales, sino los derechos humanos a la alimentación. Entonces, Venezuela es la mancha, el lunar, el problema para el sistema capitalista mundial. Es un Estado subversivo porque subvierte el orden del sistema capitalista, es un sistema que se alza, que se empina por encima de ese sistema y se convierte en la piedra en el zapato. Entonces, ellos planifican acabar con Chávez desde que llega. 2002, golpe de Estado. Entonces, vamos a recordar, sabotaje petrolero. ¿Ok? No es broma lo que se enfrentó Chávez. ¿A raíz de qué? A raíz de que dictó leyes para recuperar la tierra, impedir que entraran las transnacionales, Monsanto, Bayer, recuperar además el ingreso petrolero, recuperar la independencia, y se diseñó un plan de amplio espectro de ataque desde afuera e interno, un plan de demolición de ese modelo. Asesinan a Chávez, yo sigo insistiendo en mi tesis, asesinan a Chávez, tienen que quitarlo del medio
y ellos pensaban que con eso se acababa la revolución. Se sorprenden porque Maduro gana las elecciones. Y desde 2014, entonces, intensifican a la enésima potencia todo el arsenal de guerra. Todo el arsenal guerra psicológica, de guerra psicológica, guarimba, desestabilización, sí. Y comienza el tema económico. Claro, pero ¿qué se esconde detrás de eso? Giovanni Arrighi, que es un pensador anticapitalista además, decía que los derechos de los trabajadores solo pueden estar asegurados en los Estados-nación. Si los Estados-nación declinan o los destruyes, los derechos de los trabajadores se acaban. Pero eso no solamente es válido para los trabajadores, sino para cualquier derecho. Es decir, tú no puedes garantizar derechos humanos si no hay Estado-nación. Por eso el presidente, hace aproximadamente una semana, decía que la contradicción era entre imperio y nación. Estados-nación. Entonces, ¿cuál es el plan? Destruir a los Estados-nación. Libia, que se atrevió a decir con una moneda propia el dinar de oro, su moneda respaldada en oro, destruida. Irak, Siria, todo aquel que se atraviese en el camino del imperialismo y que además tiene recursos, pero además, como nosotros tenemos una constitución antineoliberal, porque además de la justa distribución de la riqueza, la constitución plantea del monopolio, prohibición de la cartelización, abuso de posición de dominio o los oligopolios. ¿Qué significa eso? Es una constitución antineoliberal. ¿Cuál es el plan? Derrocar al gobierno para, a través de artilugios legales, destruir la Constitución. O sea, el gran escudo, nuestra gran defensa, el legado de Chávez realmente es la Constitución y los derechos fundamentales que están plasmados en ella. Ahora, ¿cuál ha sido el plan desde 2014 que ganó el presidente? Primero, los actos de violencia que ocasionaron, las muertes que ocasionaron en el 2014. Todavía no se ha contabilizado el daño de eso. Me refiero al daño económico, Mario. Y eso no ha cesado. ¿Qué hicieron ellos? Diseñaron a lo interno un diseño militar. Yo creo que están utilizando militarmente las finanzas y la política monetaria para destruir el poder adquisitivo del venezolano. ¿Por qué? Tú tienes que destruir el estado de bienestar. ¿Y cómo destruyes el estado de bienestar? Bueno, primero el bloqueo. Eso no son sanciones, Mario. Porque cuando tú hablas de sanciones, diluyes el efecto. Es un bloqueo criminal y hay que llamarlo por su nombre. Y los efectos de ese bloqueo son la gente que no tiene insulina, la gente que no tiene remedios para el cáncer, para las enfermedades terminales. ¿Ves? La comida, pero internamente entonces los tipos no se conformaron con el bloqueo, sino que diseñan un artefacto de guerra que es el dólar tóxico. ¿Para qué? Para envenenar la economía. Pero además diseñan bloqueos internos a través de las BACRIM, porque como no con los alimentos perecederos la gente no cayó, ahora se metieron con los alimentos que la gente había migrado a los vegetales, a las frutas, teniendo mayor facilidad, y por ahí entonces nos están aplicando otro bloqueo interno, sacando a la gente de los campos. ¿Y quién hace eso? Un plan diseñado desde Colombia, ya no solamente atacando el signo monetario para acabar con Bolívar, ellos necesitan acabar con Bolívar, porque esta es una república bolivariana. Y el primer antiimperialista fue Bolívar, cuando planteó la Confederación de Naciones y se la sabotearon los Estados Unidos en el Congreso Anfictiónico de Panamá. Y Chávez recupera esa doctrina. ¿De dónde viene la idea de los Estados Unidos de acabar con los Estados-nación? Necesitan caotizar, porque ya los Estados-nación les estorba. O sea, el capitalismo llegó a una fase de declive a tal punto que se ha reinventado a través de dos cosas. Primero, la nube, porque acuérdate que ellos a partir de 2008 modificaron su forma a través del dinero fiat. ¿Por qué? La financiarización, la especulación. Se acabó la economía real, Mario.
A ellos no les interesa invertir en la economía real porque están teniendo ganancias a través de la especulación y la financiarización de la economía. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, sobre Venezuela aplicaron un modelo para acabar con el estado de bienestar. Y ese modelo está teniendo incidencia en 4 aspectos. Sistema eléctrico. Si no tienes sistema eléctrico no puedes desarrollar la economía y la producción. ¿Ves? Por ahí viene el ataque. No es solamente un tema de ineficiencia, es un tema de un ataque. Es un sabotaje premeditado. PDVSA, casi nada. El corazón. En PDVSA hay una conspiración interna. ¿Para qué? Se aumentaron los precios. Disculpa, María Alejandra, yo probé con unos, es más, de hecho, voy a buscarlo ahorita. Búscalo. Hay unas estadísticas, unos gráficos que me envió Pascualina, que habla de una caída del 29% del año 2007 para acá. Bueno, yo tengo información que de enero para acá han caído 320.000 barriles. O sea, que sigue la conspiración interna. Es un plan diseñado sobre Venezuela, interno y externamente. PDVSA, sistema eléctrico, sistema agrícola y la moneda. 4 frentes. Te estoy hablando de lo interno, no te estoy hablando del bloqueo criminal. Te estoy hablando de lo interno. Esos son los núcleos de ataque. ¿Para qué? Tú tienes que acabar con el subsidio, que es el centro de la política y el corazón de la política chavista. El núcleo duro de la política, del modelo chavista, es el subsidio. Sí. ¿Y cómo se expresa eso? Sistema de distribución justo de la riqueza. ¿Que viene de dónde? Del ingreso petrolero. ¿A través de qué? De las divisas. Perdón, antes de continuar, ¿cuánto es la inversión del gobierno revolucionario en lo social? 74% en este momento. En lo social, en lo que inversión social. Inversión social que el capitalismo no considera gasto. El último presupuesto presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque ya sabemos las condiciones de la espuria Asamblea Nacional, fue del 74% en inversión social. Ningún país del mundo tiene esa inversión social. Ahora, esa inversión social está siendo atacada. Y está siendo atacada por mafias internas que le interesa que el subsidio se desvíe. ¿Tú ves? Ese es el otro ataque, la corrupción. Ese es el otro vector que hay que tomar en consideración cuando tú haces análisis estratégico de la guerra que le están aplicando a Venezuela. Y hay manera de revertirlo. Blockchain, que es un sistema de custodio, aplícaselo al subsidio de la gasolina, de la luz, así como está haciendo el presidente Maduro. El presidente Maduro sabe que eso es el camino, por eso implementa los bonos directamente. Por eso se acabaron los gestores con las pensiones, porque a través del carnet de la patria, ¡pah!, le llega a la gente directamente. Te evitas, minimizas la corrupción. El sistema de contabilidad, que lo puedes montar perfectamente en un sistema de custodio, como lo es, por ejemplo, el blockchain. No estamos hablando de tecnología, pues pongamos la tecnología a favor del modelo chavista que se representa en el subsidio, que es la justa distribución de la riqueza. Exacto. Ahí tienes una solución, pues. Empecemos por ahí. Pero además, fíjate, María, hay unos datos que son importantes que la gente lo sepa, que nosotros estuvimos investigando. Fíjate. 1. ¿En qué se manifestó? Empresa BSN Medical impidió el despacho sobre casos sobre medicinas para tratar malaria y paludismo. Es un bloqueo criminal. Y después salen las ONG a denunciar a la ONU que en Venezuela hay un aumento de malaria y paludismo. Está perfectamente montado, Mario, por Dios. Repítelo. Mira, empresa BSN Medical impidieron el pago y el despacho de medicinas para malaria y paludismo. Ahora, ¿qué debe hacer un Estado subversivo y revolucionario? Bueno, buscar la medicina alternativa y ver si allí hay una fuente, porque nos van a seguir bloqueando. Van a incrementarlo y más teniendo en cuenta que nosotros somos, bueno, la mayor reserva petrolera del mundo. ¿Ves? Otro dato, Mario. Retención de más de $2.000 millones.
¿ok? Euroclear, para comprar alimentos. Yo quiero que tengamos en cuenta algo rápidamente, para que sepamos, cuando hay una retención de 2.000 millones, nuestros gastos como país el año pasado fueron de 5.500 millones de dólares. O sea, la mitad de la estamos hablando prácticamente de la mitad. Bueno, fíjate, eso se llama persecución financiera. Esos son crímenes de agresión. Pueden inclusive considerarse crímenes de lesa humanidad. Así lo define el Estatuto de Roma. Y no lo digo yo, lo dice Alfred Sayas, que vino aquí a Venezuela y se entrevistó con tirios y troyanos. Y nos dice que el problema de Venezuela es el bloqueo criminal que hay sobre ella. Que si nos dejaran avanzar con lo que tenemos, nosotros pudiéramos salir adelante. Otro ejemplo, Citibank bloqueó fondos para comprar insumos para el tratamiento de diabetes. ¿Ah? Entonces por eso es que anda la gente como loca buscando insulina por todos lados. Una inyección de insulina, ¿tú sabes en cuánto llegó este mes? A la farmacia, 13 millones de bolívares. Es criminal, Mario, lo que están haciendo. Es criminal. Esos son los efectos de la guerra. Nosotros queremos ver la guerra. Ahí las tiene, pues los misiles de la guerra son esos, Mario. Otro ejemplo. Ley que impide en Florida, que la acaban de dictar la semana pasada, que empresas de cualquier tipo negocien con Venezuela. Yo no sé qué van a hacer los escuálidos que tienen el poco empresa allá y traen cosas para acá y negocian aquí. Y se están millonarios con eso. Yo de verdad no sé. Ellos creen que el bloqueo no lo va a afectar a ellos. 23 operaciones han sido devueltas por más de 39 millones de dólares para compra de alimentos. Tengo otros datos que los investigué esta tarde. Vamos a ver, ¿dónde está? Citibank negó recibir fondos para pagar importación de insulina. Otra importación de insulina. Cerró las cuentas de PDVSA para pago de dividendos y de compromiso. Declararon por eso el default artificial de Venezuela. Retrasos en la corresponsalía de pagos. 29 barcos, Mario Silva, se quedaron sin poder entrar con compra de alimentos y medicina. Pero compra de alimentos para los CLAP, porque no permitieron que la corresponsalía de pago. Ahí es donde nosotros necesitamos los numeritos. ¿Cuántas toneladas escuchen bien, cuántas toneladas de alimentos se impidieron que entraran? Claro. Y eso traducido en CLAP, para que la gente sepa. Fíjate, en noviembre del 2017 el gobierno de Colombia prohíbe la adquisición de un lote de vacunas también para malaria y paludismo. Se niega a los proveedores de pasajes y alojamiento la participación deportiva del país en competencias internacionales. Cierre de cuentas privadas para personas naturales y jurídicas. O sea, no hay bloqueo. ¿Y esto qué es? No hay guerra económica. ¿Y esto cómo se llama? O sea, que alguien me lo explique. Y esto nosotros tenemos que cuantificarlo. Ojalá tuviéramos un equipo que pudiera ayudarnos para cuantificarlo y presentar una demanda ante la Corte Penal Internacional contra los Estados Unidos y contra Colombia. Porque Colombia está metida en el rollo a través de una política monetaria criminal que lo que pretende es devaluar el bolívar para acabar con el bolivarianismo. Están equivocados. Esta revolución es bolivariana y esta constitución es bolivariana. Están equivocados. Para atrás ni para coger impulso. Pero además, Mario, fíjate, yo quiero citar a un opositor, Luis Vicente León, que estando con José Vicente dijo lo siguiente: tú puedes celebrar una sanción diciendo, mira qué bueno, lo castigaron porque es malo. Pero si me castigan a mí, que no tengo nada que ver con el rollo, eso ya no es tan bueno. Las sanciones no castigan solo a un gobierno, sino a un país. El empresario que no puede sacar su producto, castigan al exportador que se consigue con problemas en la banca internacional, castigan a la gente que no puede conseguir lo que necesita. Eso ya no es una solución. Lo dijo Luis Vicente León. Ahora cuéntenme, Julio Borges, cuéntame, tú, que andas por el mundo, por ahí, pidiendo una sanción contra Venezuela. Dime, ¿qué vas a hacer? Porque tú eres corresponsable. Todo el que haya pedido una sanción contra este país y se haya efectuado, porque eso es causa-efecto, es corresponsable de cualquier muerte que suceda por falta de medicina.
Ahora dígame si tiene la culpa Nicolás, y Nicolás lo que ha hecho es invertir. Miren, tengo otro dato que es mortal, Mario. No vaya a decirlo todavía, el de Bernard Today. Todavía no. Vamos a hacer una cosa. Tenemos un videíto que corresponde más o menos, así por encimita, a lo que fue la salida de Julio Borges al exterior. ¿Lo tenemos? Hablando del rey de Roma. ¿Lo tenemos? El de Borges. Hay un video que se llama Borges. ¿Lo tiene? No. ¿No lo tienen a tiro? Hay 3 videos. Uno de ellos es Borges o el bloqueo económico. ¿Lo tienen? Pero ustedes son responsables, no me trajeron aquí el nombre de los videos. ¿Verdad? ¿Lo tienen? Ruédalo. En Venezuela viene un colapso ya, el colapso de verdad. El colapso es que usted no va a poder comer, dormir, usted no va a poder trasladarse, porque todo va a colapsar al mismo tiempo, no es brujería. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, denunció este miércoles la compra de bonos soberanos de Goldman Sachs y alertó a esta firma y al resto de la comunidad financiera mundial que esa adquisición de deuda significa financiar la dictadura del presidente Nicolás Maduro. Ante ello, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, acordó ayer abrir una investigación por la compra de parte de Goldman Sachs de bonos de petróleos de Venezuela por valor de $2.800 millones. Que al final somos los venezolanos que por el desespero del gobierno estamos verdaderamente hipotecando el futuro de todos los venezolanos. Entonces no hay solamente un problema de legalidad, de inconstitucionalidad, hay un problema de desfalco, pero hay un tercer problema también, que es el tema ético. Se está financiando una dictadura que está matando personas, que está reprimiendo personas, que está impidiendo los derechos humanos. Borges también criticó la legitimidad de la Asamblea Constituyente, fruto de la reforma constitucional anunciada por Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, busca en Europa solidaridad internacional con la situación política de su país. Borges se reunió este martes en Madrid con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. El presidente de la Asamblea Nacional descartó la posibilidad cercana de una negociación entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición. Se necesita obligar al gobierno a negociar, obligarlo a que ellos tienen que negociar no para quedarse en el poder como quieren ellos, sino obligarlos a negociar para que haya en Venezuela una decisión y una transición democrática. Tengo esperanza que nuestros amigos en la Unión Europea seguirán en breve a Estados Unidos, Canadá y muchas naciones latinoamericanas en la sanción al régimen de Maduro. Necesitamos que todos se involucren. El jefe del Parlamento de Venezuela, Julio Borges, saludó el martes un discurso del presidente francés Emmanuel Macron en el que abordó la crisis del país caribeño. Hoy el presidente de Francia, el señor Macron, dijo que en Venezuela no hay democracia, que en Venezuela hay una dictadura. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges, miembro de la oposición, se ha reunido este miércoles con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en Bruselas. Queremos pedir ayuda a lo que es no solamente el Parlamento Europeo, sino la Comisión y el Consejo, para que quienes han violado los derechos humanos tengan también sanciones por parte de lo que significa la Unión Europea. Los Estados Unidos recientemente han decidido imponer un paquete de sanciones contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y deberíamos reflexionar sobre medidas similares. En este sentido, he decidido enviar una carta al presidente Tusk, una carta al presidente Juncker, para profundizar ese asunto y ver qué medidas específicas se pueden
tomar. Las ilegítimas elecciones de ayer confirman que Maduro es un dictador que desestima la voluntad del pueblo venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente pretende ilegítimamente usurpar el rol constitucional de la Asamblea Nacional elegida democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario a la gente. Creo que la siguiente etapa para los países latinoamericanos, después de salir de las resoluciones y las declaraciones, es el tema de que también los países latinoamericanos apliquen sanciones. Creo que hay bienes bolivarianos prácticamente en buena parte de los países latinoamericanos. Es hora que esos países latinoamericanos bajen duramente sanciones sobre el régimen bolivariano. Es necesario también el apoyo para las denuncias de crímenes de lesa humanidad. Hoy hay una dictadura de impunes, de gente que cometió las peores atrocidades en materia de violación de derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad. Esa dictadura no puede ser impune. Se tienen que reforzar las variables que lleven a estos personajes a la justicia internacional, a la Corte Penal Internacional. Y las acciones futuras, sí, reforzar las variables diplomáticas. Obviamente ya la resolución de que estas elecciones en Venezuela no son válidas es un punto de inicio para acciones ulteriores en la etapa postelectoral de Venezuela. La peor sanción, lo decía ayer, es 6 años más de Maduro, o 12 años más de Maduro, o 20 años más de Maduro. Todos sabemos cuándo una dictadura empieza, no sabemos cómo termina y cuándo termina, y no podemos subestimar las dictaduras. Ahí está la dictadura cubana que lleva décadas y décadas y se ha encontrado las variables de perpetuarse en el poder. Sí tenemos que lograr influir directamente sobre aquellas condiciones que afecten la estabilidad del régimen, que afecten la estabilidad de los dictadores y definitivamente las acciones posteriores que impliquen la remoción de los mismos. El camino es arduo y es un camino por las malas, porque la lógica criminal del régimen hace muy difícil un camino por la democracia hacia la democracia y un camino por la paz hacia la paz. Esto que dijo Almagro, ¿lo dijo hace 2 días o fue ayer? Pero lo dijo. Dijo que el camino es por las malas. Por las malas. Por las malas. Sí, bueno. Nosotros sabemos que el camino no va a ser fácil. Nosotros sabemos que a partir de la orden ejecutiva, que fue en 2015, 8 de marzo del 2015, nosotros sabemos que el camino no era fácil, pues. Lo sabíamos con Chávez, no pudieron con Chávez, tuvieron que asesinarlo para poder incrementar entonces las acciones, las agresiones. Fíjate, ¿cuál es la base doctrinaria de estos tipos? Uno de ellos tiene que ver con la doctrina Monroe, 1823, América para los americanos, Estados Unidos se reserva el derecho de interferir o intervenir en lo que eran las antiguas colonias latinoamericanas, cuando sus intereses se vean amenazados. Y ellos pueden actuar con o sin autorización de la ONU. ¿Por qué? Porque esa es la base jurídica de la doctrina de la responsabilidad de proteger.
Viene la doctrina la resolución 5. 1970 y 1973, que fueron las que le aplicaron a Libia, con base a la resolución, a esta teoría de la... Pero ahorita, en el 2005 ellos aprobaron, ratificaron con una ONG que le entregaron al ACNUR, le entregaron el informe que ratificó la resolución 5. Claro. Hay otra teoría que es doctrina en los Estados Unidos, base para ese tipo de medidas, que es una teoría que viene del constitucionalismo norteamericano, que se utilizó en el marco de la Primera Guerra Mundial y que estableció límites a la libertad de expresión y a la democracia para poder ganar la guerra. ¿Qué significa esto? Es decir, autorizas a actuar a los Estados Unidos frente a cualquier enemigo que potencialmente, pueda ser una amenaza. Esa es la doctrina que utilizó Bush de la guerra preventiva. Esa es la base doctrinaria. Con Clinton eso cambia, porque Clinton trata de destruir los Estados-nación, pero de manera sutil, a través de otra estrategia, que es el uso de las ONG y el uso de la ONU, las multilaterales. Las instituciones más de 100 millones de inversión en ONG. Bueno, fíjate, en 2000 yo traje este libro de Michael Hart y Antonio Negri, que estoy revisando, se llama Imperio, porque aquí Tony Negri hace, fíjate, este nuevo marco de legitimidad incluye nuevas formas y nuevas articulaciones del ejercicio de la fuerza legítima. ¿Qué significa esto? Que la doctrina de Clinton ya no es la imposición de la fuerza, como es la doctrina Monroe o la doctrina de la responsabilidad de proteger, o esta doctrina de la guerra preventiva, que es la parte violenta, que es Bush, sino que ellos mutan, cambian y entonces van a torcerle el brazo a los gobiernos a través de otras formas sutiles. Están ONG, multilaterales, y ahora están implementando una nueva fase de esa estrategia, que es la guerra económica. Es decir, cuando nosotros analizamos qué están haciendo sobre Venezuela, a Venezuela le están aplicando todas las estrategias. Ellos no han pasado todavía a la armada, a la estrategia armada directa, a la invasión, pero ya la anunciaron. Trump dijo que él no descartaba una invasión. Entonces están asfixiando, ahogando al gobierno revolucionario para que no cumpla con el Estado social, para que no pueda cumplir con su tarea, y entonces nos presentan ante el mundo como nosotros somos los responsables de la violación masiva de derechos humanos. Es el mundo al revés. Era como decía Galeano, nos están orinando y dicen que llueve. Es eso, Mario. Y lo están haciendo a través de los medios de comunicación. Es una bomba informática. Están utilizando entonces, militarizaron las finanzas, la comunicación y la política monetaria, aparte de todo lo demás, para, a través de misiles, eso es el dólar tóxico. Fíjate tú que hasta en cuanto a los medios de comunicación privados del país, lo que hicieron fue silenciar al Estado, a su obra, y mantener un lenguaje subliminal en cuanto a la economía. Claro, no, pero es que lo peor de todo, de estos medios... O sea, ojo, es peor que lo que utilizaron en el año 2002. Claro, porque en el año 2002 ellos estaban desatados. Y la gente se preguntaba, bueno, pero ¿cómo es que estos tipos, baja tu Santa María, ¿tú te acuerdas? Sí. Toda la campaña de propaganda de guerra. Esos tipos no deberían tener concesiones. Ninguno. Tratados internacionales en materia de derechos humanos, en materia de libertad de expresión, estoy hablando de OEA, ONU, no deberían tener concesión, y mucho menos en el marco de las leyes nuestras. Una pregunta, para regresar al tema que le toca directamente al pueblo. Una expresión como la, primero, a Borges mintiendo en el exterior, y llamando a seguir profundizando la asfixia, ¿no? Cuando nosotros vemos a un Almagro diciendo que la cosa es por las malas, ¿quién es el que está realmente
el acto de genocidio, de delito de lesa humanidad. Bueno, fíjate, en el caso, cuando nosotros revisamos quién es el responsable intelectual del ataque criminal, del bloqueo criminal contra Venezuela, lamentablemente hay que decir que son los propios líderes de la oposición, que fueron a rogarle a los Estados Unidos que la única manera de sacar a Nicolás Maduro y al chavismo del poder era atacando la economía. Entonces usted, señora, cuando le falte la inyección de insulina o se la quieran vender en 13 millones de bolívares, dele las gracias a Julio Borges. Porque si Dollar Today no está, dólar tóxico, no está afectando la economía, bueno, entonces ¿para qué tienen la página funcionando, pues? Si aquí no hay una guerra económica. Si es un problema de que hay control de cambio. Mira, Mario, aquí hay una cifra que es espeluznante. Ahí vamos para la cifra. Y ojo, que es lo que nos dice ahora en este momento, porque una insulina cuesta 13 millones de bolívares. Miren, yo quiero que ustedes revisen esta cifra. La variación de la tasa de cambio ilegal. La variación. Variación. Que influye directamente en la fijación de los precios, ha influido del año 2012 hasta hoy, es de 2.931.044%. Miren, eso no lo aguanta nadie. 2.931.044%, Mario Silva. Estas cifras son de Pascualina Curcio. Data dura, investigada por Pascualina. No hay manera de que un país aguante eso y nosotros estamos de pie. Este es un pueblo heroico, este es un pueblo arrecho, ¿sabes? Y más arrecho el presidente Nicolás Maduro, que ha aguantado esta pela, ¿sabes? Con todas las debilidades, con todos los errores que se pueden Ahora vamos a manejar el tema de los precios. A todo precio que en el año 2012... multiplíquele por 2.931.044%, que es la tasa de variación. Porque además el comercio... Escúchame bien, no es que el gobierno subió esa tasa, por eso es que yo al principio arranqué con lo que es la cuestión del tema econométrico. Yo no acepto que se me juzgue o que se me responda con estupideces, no, es con números. ¿Cómo explica Fede Cámara? ¿Cómo explica cualquier gurú, incluyendo Hausman y compañía? ¿Cómo explica cualquier gurú de la economía que haya habido un incremento de más de 2 millones por ciento? 931.000, casi 3 millones por ciento. 3 millones por ciento en los precios del año 2012 hasta aquí. Para la variación de la tasa, que es la que utilizan para aplicar los precios. O sea, yo quiero que cuando hay una respuesta sea argumentativa, no estúpida. Las respuestas estúpidas las vemos nosotros todos los días. Y la respuesta estúpida generalmente es reactiva, no es argumentativa. Entonces, ¿quién soporta? Yo quiero que digan, que pensemos en esto, que usted, un kilo de papa que costaba 10 bolívares, usted multiplíquelo por 2 millones, por 3 millones por ciento. Explíqueme cualquier analista económico en este país y mundial, porque esa es otra cosa, allá afuera muy poco conocen de Dollar Today. Eso es terrible. Pues yo le decía a Pascualina, ahora que va para el Foro Mundial de Sao Paulo, a la denuncia, porque la gente, y es un tema de lenguaje, la gente cuando le dicen Dollar Today dice, ¿qué es eso? No, es que esa herramienta les dio tan buen resultado que ya ellos pueden bajar el precio. Tal cual. Pueden bajarlo. Ya el mal está hecho. Ya el mal está hecho. ¿Por qué? Porque tenemos una partida de pendejos que siguen Dollar Today, empresarios, importadores que deberían estar presos, que siguen subiendo el precio del producto. O sea, ya no están conformes con el 3 millones por ciento de incremento en los precios, sino que lo siguen subiendo. Así Dollar Today no suba y baje. Claro. O sea, explíquenlo, pues. Pero es que te voy a contar otra cosa, otro dato, que es importante también saberlo. Del billón de dólares que ha entrado en este país gracias a la política petrolera de Chávez. Un billón. Un billón. ¿Qué sería? Tradúcelo. 1 millón de millones, ¿así? Ajá, 1 millón de millones. 1 millón de millones. Ajá. De dólares. ¿Ok? 389.000
Casi 390.000 millones de dólares. Hagamos rapidito, esquematicemos en una gráfica. 1 billón es el 100%. Ajá. 390.000 son el 39% de los casi el 40%. Sí. Se le entregó. ¿Se le entregó? En tasa preferencial, es decir, en divisas, a repuestos, artículos de higiene, artículos de limpieza, aerolíneas, maquinaria y medicina. Estamos hablando de 1999 al 2014, data dura obtenida por la profesora Pascualina Curcio de las cifras que están disponibles. O sea, yo quiero que me expliques, Mario Silva, cómo es que este país ha aguantado esta pela de estos tipos. Y del 2014 para acá, como no pudieron, porque bajó el precio del petróleo, como no pudieron seguirse apropiando de la renta, porque hubo mayor control y se privilegió la inversión social, tanto que tenemos 74% de inversión social, entonces ellos decidieron apropiarse de la renta a través de la destrucción del salario. ¿Y qué inventaron? Inventaron un artefacto de guerra que se llama dólar tóxico. Así de simple. Y lo pueden llevar al 10.000%, al 5.000%, es infinito, no les importa, porque la tarea es pulverizar el salario y llevarnos al abismo. Eso es lo que Almagro, eso es lo que Julio Borges. Por las malas. Por las malas. Por las malas es que nos pulvericen. Por las malas es que el kilo de queso hoy amaneció en 1 millón de bolívares, señores. Y no hay explicación. Y que entonces resulta que tú vas a comprar... No, llega Semana Santa y que la gente compra el pescado 500.000 bolos, 600.000 bolos, el bagre. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? La sardina en 120.000 bolívares. La carne 450.000 bolívares. ¿Ah? Entonces el gobierno acaba de aumentar el salario. Entonces los tipos, mira Mario, son tan perversos que los tipos lograron que la gente... le tenga miedo a la subida del salario. A la subida del salario. Sí. O sea, este es el único gobierno que ha subido 49 veces, según lo que dijo el vicepresidente ayer, el salario. Y entonces ahora a la gente le duele que le suban el salario. Lograron que la subida del salario, que es la dignificación por el trabajo, por la explotación, chico, por lo que tú generas de ganancia, a la gente le duela. ¿Ah? Le tenga miedo. Le tenga miedo. Porque inmediatamente... la suben antes y lo suben después. Es que el presidente Nicolás está anunciando la subida del salario hoy. Y dice, bueno, este es a partir del 30, del día 30. Claro. Y ya de inmediato hoy están toditos disparando el 30, el 50, no, el 100, ojalá fuera lo que les da la gana. El presidente levanta el 30% del salario y ellos están aumentando el 3.000. Mira, Mario, es que la cosa es tan perversa que no es solamente internamente. Si tú analizas la situación de los alimentos a nivel mundial, en el caso, por ejemplo, de Monsanto y de Cargill y de todas estas empresas, Monsanto, ¿qué hizo? Monetizó la semilla, la convirtió en una mercancía. Y ellos son los que están sembrando en todo el mundo. ¿Pero qué están sembrando? Transgénicos. A Venezuela no le perdonan que tenga una ley de semilla y que en esta Constitución a lo mejor nosotros declaremos como un derecho humano la semilla y la tierra. No nos lo van a perdonar, Mario. Nosotros somos una anomalía, somos unos subversivos. Eso nos enseñó Chávez. Nosotros recuperamos. Como decía Mahmoud Ahmadinejad. Chávez es un plan. No nos olvidemos de esta frase. Chávez es un plan para salvar la humanidad. Eso es Chávez. Y por eso nos las están cobrando. Y por eso nosotros tenemos que salir a votar, ¿sabes? Porque es importante conservar el poder. Porque imagínate si eso es teniendo el poder, ¿qué pasará aquí si llega la... No, y hay una cosa que... Porque yo quiero... Perdón. Es bien importante que digamos algo aquí. Es bien importante. Imagínense nomás que la derecha tome el poder y vea, o sea, en su cabeza tenga ya medido la capacidad de aguante que tiene este pueblo. Imagínense ustedes en qué no van, ellos imaginando que este pueblo aguante igualito. Fíjense bien,
imagínense ustedes cómo serán las medidas neoliberales que se van a implementar. O sea, nada más que eso, pues. La liberación de precios, que ya no es liberación de precios, porque lo que tenemos no es liberación, es libertinaje de precios. Ya, listo. Claro, fíjate, Mario. El modelo que Chávez diseñó es un modelo de contrapoder. Es un modelo que se opone a la hegemonía mundial del hiperliberalismo, porque ya no es solamente capitalismo. El capitalismo mutó porque ya no le dio resultado en la economía real y a partir del 2008 entonces desarrolló todo el sistema financiero, la creación de burbujas, la creación de bonos y toda esa perversión que hay ahorita que está haciendo aguas. Entonces, frente a eso, Chávez diseña un programa alternativo, real, que da resultados. Y eso no lo digo yo. Es decir, busquemos las cifras de la FAO. El programa contra el hambre en el mundo se llama Hugo Rafael Chávez Frías. Diseñado por la FAO. Que de hecho, nosotros cumplimos con varias metas del milenio. ¿Ok? Y que se han visto afectadas en estos años. Exacto. Eso se ha visto afectado, pero es natural, por favor. Si tú tienes 3 millones% de la tasa de cambio, que es la que se está utilizando para fijar los precios, hermano, la pela es demasiado. O sea, ¿cómo aguantas esa? Más bien, hay que darle gracias a este pueblo hermoso, maravilloso. Por eso yo estoy orgullosa de ser venezolana, que ha resistido, que ha insistido, que no se vence. Porque si el presidente Maduro se hubiera entregado, bueno, fuera el mejor presidente, y le hubieran dado, como Obama, el premio, bueno, al mejor presidente, pues, si se hubiera entregado. Sin negar, Mario, que hay lobbies internos que están intentando conciliar con ese capitalismo. Épale, yo lo advierto. No todo es color de rosa. Bueno, vamos a presentarte algo aquí rapidito para que lo veamos. Vamos, pues. Ve bien, mira. La producción de petróleo de la República Bolivariana de Venezuela, para que estemos claritos, desde el año 2004, noviembre de 2004, septiembre de 2014. Perdón, antes de seguir. Porque es que, yo repito, hay gente que no tiene sentido del ridículo. Y hay gente que no tiene sentido del tiempo. Uno tiene como persona, como hombre, repito, en este microcosmo donde uno está tratando de hacer labor revolucionaria, y de alguna manera la gente lo atiende a uno cuando uno está hablando. Uno tiene que entender que tiene su punto final. Como decía el comandante Fidel, es tiempo finito y tiempo infinito. Es decir, el tiempo no existe. El tiempo finito es mi vida física. Y yo tengo que tener claridad en cuanto a en qué momento tengo que apartarme y dejar que la generación nueva avance. Y avance con los valores, con la ética y la moral que a uno le enseñó nada más y nada menos que ese gigante llamado Hugo Chávez. Eso no tiene que tener sentido del tiempo. Está puesto aquí para semilla. Y del momento histórico. Y del momento histórico. O sea, ¿cuál es mi labor? No solamente como constituyente, defender la Constitución, defender al presidente Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana, el legado del comandante Chávez. Esa es mi intención. Pero llegará un momento en que yo tendré que apartarme y que continúe la historia. Y esa historia solamente continuará si nosotros, sí y solo si, los que dirigen, los dirigentes entienden su rol. Si no entienden su rol, camarada, y se aferran o pretenden estirar esos tiempos, están jodidos. Miren, Rafael Ramírez comienza en noviembre de 2004. La producción de petróleo, yo lo digo así clarito, Rafa, porque hay que decirlo. Porque esta conspiración no es nada más PDVSA, es todas las industrias. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un análisis estadístico de la caída, porque hay elementos que quedaron enquistados. Por ejemplo, en PDVSA
quedó enquistado, y esa es una labor bien dura que tiene Quevedo, y quedaron enquistados meritocracia. La meritocracia que siguió funcionando dentro de PDVSA, pero no solamente siguió funcionando, sino, vean ustedes, la caída en producción de petróleo desde 2004 a 2014 fue del 12%. Producción. Y la producción hasta el 2017 cayó en 22%. Luego, exportación de petróleo. Desde el año 2004 a 2014 cayó la exportación en 24%. Y en 2016 cayó en 9%. Aquí no tenemos el dato de 2017. Para que ustedes vean. La exportación y precio del petróleo en República Bolivariana de Venezuela, con la guerra económica, aquí lo pueden ver. Exportación y precio del petróleo. Y luego tenemos consumo diario, que esto me lo pasó Pascualina. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? A lo mejor, como responsable, un ministro está dedicado enteramente a tratar de recuperar lo que le compete, la producción dentro del ministerio. Pero no está entendiendo que también cuando nosotros empezamos a colocar las diferentes aristas de todos los ministerios, sobre todo en las empresas básicas, todas las empresas del Estado y de empresas que son de envergadura, de carácter estratégico. El petróleo es de carácter estratégico. A lo mejor no estamos entendiendo que nos vienen y, por ejemplo, nos dicen, el presidente Nicolás Maduro pidió 1 millón de barriles más de petróleo en producción. ¿Pero cómo lo vas a hacer? Ajá, pero ¿cómo lo hace cuando tienes por dentro a alguien que te está diciendo, no, eso no se puede? Porque necesitas mucha inversión, porque necesitas tal cosa, porque necesitas X, Y, Z. No, ya voy. Si nosotros logramos recuperar la industria, nada más que con el factor obrero durante el paro petrolero. ¿Cómo me van a decir que ahora no podemos? ¿Cómo no podemos? Te pongo un ejemplo. Mira, Mario, hay una empresa recuperada que está fabricando unos cabezales que necesita la industria para extraer petróleo. Esos cabezales son importados. Se necesitan 30.000 al año. Esta empresa ha logrado fabricar 7, Mario. PDVSA solamente le ha pagado 2. Pero siguen importando. ¿A quién le interesa el negocio? Eso hay que decirlo. Por ejemplo, nosotros a veces tenemos empresas, me disculpan, pero tengo que referirme a esto. Tenemos empresas que no corresponden al punto y círculo que hablaba Chávez. Uy, cantidad. ¿Cómo? Mire, hermano, si esta produce aceite, si esta produce perolito, y el perolito le hace falta a la de aceite y la de aceite le hace falta a perolito, lo lógico es que hay interés. Nosotros tenemos una empresa de válvulas. Una empresa de válvulas que, dicho sea de paso, se le quitó a Sosa Pietri. ¿La abandonó? Y trabajan durísimo, pues yo estuve allí y la vi trabajando. Y la vi trabajando. Por ejemplo, la gaviota. Me refiero otra vez a la gaviota. Yo una vez dije en un programa que el orgullo mío sería que en los CLAP, en todos los CLAP, aparezca la gaviota y no hay beba. Ese es el plan del ministro Juan Arias. Ese es el plan de Juan Arias, que aparezca en todos los CLAP, industria nacional, producción nuestra, y no la producción de quienes viven boicoteando y bombardeando la producción que es de las empresas recuperadas. Claro, pero tú sabes por qué. Fíjate, Mario, es que el centro del ataque está centrado en desviar, sabotear, boicotear todo el subsidio. Y el subsidio se expresa en bienes y servicios. Bienes, válvulas, bienes, cabezales, bienes, latas de atún. ¿Ves? Empresas recuperadas. Bienes, papel. Empresas recuperadas. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que ser ágiles, audaces, como lo que está haciendo el presidente Maduro cuando propone el gobierno en línea. El planteamiento del presidente Maduro, cuando establece el cruce entre la necesidad del venezolano por una medicina, ¿ves?
y el carnet de la patria, y que te llegue directamente, y que manden a Somos Venezuela para chequear que le está llegando directamente, es para evitar el desvío. Pero para perfeccionar ese sistema, tú tienes que tener un sistema eficiente de contabilidad y control de ese subsidio, porque el corazón de la política pública de inversión social y de redistribución de la riqueza es el subsidio a la empresa. Aquí todo es subsidiado, Mario. Aquí la empresa privada está subsidiada. Porque en cualquier país del mundo... Está subsidiada y sube el precio casi 3 millones de %. Pero Mario, está subsidiada porque la gasolina es regalada. Sí. Mario, está subsidiada porque la electricidad es regalada. Claro. Entonces, ¿de qué me van a hablar? A mí hubo el impuesto, Mario, el impuesto, María, por Dios. A mí hubo gente... Sobre la renta. A mí hubo gente que en una oportunidad, cuando se subió el precio de la gasolina, hubo gente que agarró y me dijo a mí, ¿qué estás diciendo tú? Yo le dije, mire, yo creo que ese incremento de gasolina fue pobre, fue muy pequeño. Claro. O sea, primero porque no cubre los gastos de Todavía. Bueno, a la postre está lo que se viene demostrando, 3 millones % en incremento en todos los bienes y servicios, y sin embargo la gasolina sigue. Mira, ellos están buscando retrogradar a una situación pre-revolucionaria como sucedió en la Revolución Francesa. Hicieron la Revolución Francesa para devolver los derechos, le metieron el contrabando de una asamblea ahí y retrogradaron la situación. Decía Germán Escarra el otro día en una exposición que hizo en la Comisión de Economía, tengo que citarlo. Decía, ¿qué queremos? ¿Una constitución progresiva o regresiva? Eso se llama un atermidor, para que sepa. Una constitución regresiva es un atermidor. Sí. Eso lo aplicaron en la Revolución Francesa. Yo he estudiado este tema a mí, además que me apasiona. Entonces, estos tipos, a través de la martirización del pueblo, nos quieren hacer creer que el responsable es el gobierno. Si el responsable es el gobierno, explíquenme cómo es que a través del 2 millones y 1.000% tú sigues subiendo los precios. Cuéntamelo, pues. El gobierno, o sea, ¿dónde está la dictadura? El gobierno es el que controla la producción. Si ese es nuestro gran problema, que no controlamos la producción ni la distribución, porque han saboteado también la distribución. Es más, Mario, mira, aquí hay gente que no le interesa. Aquí hay fábricas que el presidente Chávez completa, las compró, Mario, y están metidas en caja. Eso me llega a mí todos los días, información a la Asamblea Nacional Constituyente, porque yo soy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Es una violación de derechos humanos o no? Sí. Que la inversión social sea desviada, el subsidio sea desviado, y la gente esté pasando roncha, martirizada, por unos sinvergüenzas que fueron por el mundo pidiendo sanciones contra su propio país. Y en esta Constitución hay que revisar, Mario, esos tipos no pueden seguir siendo venezolanos. Ahí hay que estudiar, por Dios. O sea, ¿cómo me van a decir que Julio Borges puede ser... Julio Borges no se merece ser venezolano, María, por Dios. tú sabes que de eso habló Germán, ¿no? Germán dice que hay que quitarle, que revocarle la nacionalidad. Por supuesto, son traidores a la patria. Entonces, hay un compa que me voy a dar el nombre, viene y me pregunta, ¿y cómo queda la nacionalidad? ¿Queda en el limbo? No, queda en Estados Unidos. Ya. Esos son los apátridas. Esos son los apátridas. Lo siento en el alma. Pero ese tipo no puede llamarse venezolano. Un tipo que es capaz de pedir, acrecentar las sanciones para seguir martirizando a su pueblo porque él está echándose palos en Argentina. Y en el mundo. Y además en un putibar, y me disculpan la palabra. Nos dijo... Eso puede ser un venezolano. Perdón, No dijo Patricia Poleo, que defendió a Borges por primera vez. Tenía tiempo que no la había defendido. Dijo que ese era un local de alta alcurnia. O sea, creo que también hay burdeles de alta alcurnia y lo demostró el papá de Leopoldo López aquí en Chacao. Sí, bueno, ese tiene como 6 en Chacao. Si no lo sabré yo. Fíjate, todo aquello que valorice al ser humano está enfrentando a la acumulación de capital y a la usura, al sistema financiero. Yo quiero hacerte una pregunta aquí. Entonces, por supuesto que nos están atacando por eso. ¿Qué le diríamos nosotros
a quienes no creen en la revolución, a quienes se enceguecieron, pues de tal manera que toda la culpa se la echan a Nicolás. Mira, yo primero tengo que reconocer que nosotros no hemos sido lo suficientemente eficientes para proteger esa inversión social. Nos ha faltado un sistema eficiente de contabilidad y de control. ¿Para qué? Porque evitamos la corrupción a través del gobierno en línea, pues utilizar la tecnología benignamente, Mario, no malignamente, como pretenden hacerlo en el mundo. Eso nos ha faltado. Primero, reconocer eso. ¿Ok? Pero decir que este gobierno, durante Chávez y durante Nicolás Maduro, no ha defendido con las uñas, con los dientes, a patadas, a mordiscos, la inversión social y el modelo de protección a través del subsidio, que es la redistribución, manifestado en la redistribución de la riqueza, hay que ser bien injusto. Porque miren, la gente pobre de este país viajó gracias al subsidio de Cadivi. Cadivi era un subsidio y pudieron comprar a través del cupo por internet, gracias al subsidio de este Estado maluco, y se montaron en un avión y defalcaron al Estado, eso, machaqueando, más de 8.000, 12.000 millones de dólares, por ese lado solamente se fueron. Y este gobierno aguantó la pela. O sea, vamos a sentarnos a nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho con ese modelo que nos ha permitido? Fíjate lo que están haciendo ahorita, Mario, la perversidad. Es destruirle el horizonte de sentido a los jóvenes. Están tratando y han logrado, lamentablemente, debilitar algunas familias, sobre todo de clase media, que sienten que no hay salida. Y son médicos aquí, pero allá lavan poseta. Sí, terrible. Los están explotando. De hecho, en Latinoamérica ahora, en Argentina, en Perú, hay normativas para no aceptar a un médico que se haya graduado en medicina integral. Sí, pero es que además hay otra cosa. Porque consideran que no es médico. Pero es que además hay otra cosa más grave. Es más, de hecho, perdón, hubo unas declaraciones bien bonitas de una persona, yo tengo que buscarlas en video. Chilena, que agarró y dijo, no hay un médico con más experiencia que el venezolano. Y más, vean los pacientes a los ojos. Y vea al paciente a los ojos, no lo maltrata, lo trata como un ser humano. Médico venezolano. Chilena fue la que... Sí, es chilena que la... Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Sí. Pero además, Mario, esos médicos, tanto los de la universidad privada como la pública, porque recordemos que en la central, una universidad pública, la Simón Bolívar es una universidad pública, son subsidiadas. Son subsidios. ¿Sabes qué está pasando? Que ese subsidio se lo están apropiando a través de la destrucción del horizonte de sentido. Y se llevan a los muchachos y les ofrecen Villa y Castilla, Espejito. Es una nueva forma de dominación, Mario, lo que están haciendo con parte de nuestra juventud. Y nosotros ahí hemos fallado. Entonces hay que decirle a los jóvenes, miren, hermano, solo en este país, si tú tienes un proyecto, hay un plan para financiártelo. Y no hay intereses. Eso no ocurre en otra parte del mundo. Solo en un país maravilloso como esto, tú no pagas. No quedas debiendo. Después que te gradúas de médico y tienes que pagarle al Estado. Mira, yo escuché a una compañera de mi hijo, de uno de mis chamos, mandándole un mensaje diciéndose que ella se quería venir a Venezuela de vuelta, porque había pasado mucha roncha, pero que no se podía venir porque todavía debía $30.000 de la universidad y que tenía que seguir trabajando para pagar la deuda, que no sabía cuándo podía volver a su país. Que en Estados Unidos... No los dejan salir. En Estados Unidos el profesional sale graduado con una deuda peor que la de tener una casa y un carro. ¿Y Chile? ¿De qué me hablas, pues? Chile, ahí mismo. Ahí no tiene educación gratuita, no tiene salud gratuita. Y en el mundo ahora se reconoce que Venezuela, que el venezolano y la educación venezolana es de las mejores. La Universidad Central de Venezuela está de número 37 en el mundo. En el mundo. Y en algunos carreras, preparando gente, está por encima. Entonces, ¿qué le puedo decir yo al que no cree en nosotros? Mire, señora, usted ha sido beneficiada cuando
Chávez decidió modificar la ley de bancos por una sentencia redactora, que es la sentencia de los créditos indexados. Porque eso es una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sí, del doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero, que no me cansaré de decir que es una maravilla, toda esa sentencia, toda. Es la sentencia donde definen el carácter del Estado Social de Derecho y de Justicia en este país. Que es criterio y es precedente. María, pero ahí hay un problema. Pero ya va, y Chávez la convirtió en ley. Y eso benefició a toda la clase media de este país, incluyéndome, que tenía un crédito lineal de 31 millones de bolívares por mi casa cuando la compré, y después de haber pagado un año una cuota de 1.200.000 bolívares mensuales, cuando fui a pedir el corte al año, debía 31 millones de bolívares y había pagado 16. ¿De qué estamos hablando? Lo mismo con las tarjetas de crédito. Aquí no hay nadie en este país, porque hasta los ricos, chicos, en este país es cuando más plata han ganado. ¿Ah? Que me venga a decir que la revolución no lo ha tocado. Lo ha tocado incluso cuando tiene un hijo enfermo y usted va a Pueblo Soberano y consigue que lo apoyen. De cualquier manera. Lo que pasa es que a nosotros se nos ha convertido lo extraordinario en ordinario y no nos damos cuenta. Eso se llama cuando lo extraordinario se hace cotidiano, estamos en revolución. Pero entonces, lo peor de todo es... La gente no lo quiere reconocer. Perdón, María, pero aquí hay un problema. Ok, la gente como tú, como yo, nos acordamos. Sabemos de dónde viene todo. Sabemos lo que había, sabíamos de los intereses variables, de los créditos mexicanos indexados. Del 67% de pobreza. 67% cuando de llegó pobreza. Chávez. Pero ¿y la juventud que nació en revolución? No hemos hecho la tarea. Hemos hecho la tarea en una parte, pero en los de clase media no. Ellos nunca supieron lo que era pasar roncha, Mario. Te lo digo por mis chamos. Ellos no saben lo que es pasar roncha como me tocó a mí. Salí a los 12 años a hacer empanadas para ayudar a mi mamá a que terminara de criar a los hermanos, porque éramos 8. O sea, ¿qué pasa? Nadie me va a echar cuento. Y estudié becada, porque no había manera de yo acceder a la universidad si no fue a través de una beca, a lo cual agradezco. Pero yo me la gané. Para yo poder pagar esa beca, el pago era que yo tenía que tener 16 de promedio en la universidad. Eso no lo podía tener todo el mundo tampoco. Y estudié de noche. Esa roncha que nosotros tuvimos que pasar, estos muchachos no lo vivieron, porque estos muchachos tenían tarjeta de crédito y tenían cupo Cadivi. Viajaban. Esta es la chilena. Exactamente. Esta es la chilena, la vamos a buscar. Ella fue. Ella fue la que dijo que el médico venezolano... El médico venezolano era de lo mejor. Era el mejor que había en Latinoamérica y el mundo. Ella habló de un médico que veía a los ojos. Así mismo. Que veía a la persona como un ser humano. Como un ser humano y no como una cosa. No como una cosa, no como un cliente. No como un cliente, exactamente, Ajá, esa sí. fue la palabra. Entonces, ¿qué le puedo decir yo al que perdió la esperanza, que los hay, al que se cansó? Miren, señores, yo quiero que ustedes me digan cuál es la alternativa del otro lado. Búsquenmela. La nada. No hay plan. O mejor dicho, sí hay plan. El plan es convertirnos en una colonia gringa. ¿Y saben qué? Yo, por lo menos, conmigo no cuenten. ¿Saben? Con todas las debilidades, con toda la fragilidad, con todos los errores, si se quiere llamar de ese tipo, que podamos cometer. Aquí hay un plan, aquí hay una salida. Es la Constitución y el Plan de la Patria. Aquí hay un proyecto. No, y aparte hay una cosa Que también. si no fuera por el bloqueo, ya nosotros y recuperamos el bloqueo interno y externo. Mario, este es un país. Este es el mejor país del mundo. Nosotros podemos ser una potencia. Lo decía Chávez. Y eso puede ser real. Puede ser real porque ahí está el ejemplo de la gaviota, de esas mujeres que recuperaron una máquina a través de un acuerdo con los obreros de Sidor. Una máquina para hacer las laticas. Aquí había una sola empresa, un monopolio. Un monopolio, Mario. Eso es lo que no nos perdonan Un mucho. monopolio, había un monopolio para hacer las laticas, para el atún y para todo, para los enlatados. Bueno, la gaviota tiene su propia enlatadora. Eso no nos lo perdonan. Perdón, y una cosa, María, ya estamos llegando al final. Fíjate tú, por primera vez también se está dando predicción de Fidel. Tú sabes que normalmente el ciclo de un imperio dura 100 años.
Fidel decía que este imperio no duraba 50 años. Y Chávez dijo, dura menos. Por primera vez vemos un imperio, ojo, muy peligroso, muy armado, pero la decadencia y su caída es brutal. Porque ya no puede ni siquiera convencer a su propia gente. Mira, Mario, yo tengo una cifra, porque estoy trabajando un artículo. Yo tengo una cifra de los Estados Unidos. Esta tarde las estaba trabajando. Y Perdón, es terrible. Creo que me queda un video, lo quiero pasar, porque tiene que ver, vamos a pasarlo mientras está María buscando la cifra, porque tiene que ver precisamente con lo de la pobreza. Ya lo encontré. Rueda. I think that if we believe in democracy, it means that everybody has the chance to speak out and offer their opinions and stand up for what they believe is right and express their conscience and pray as they would and organize and assemble as they believe is appropriate, as long as they're not operating violently. And what amazes me is the media. Well, they're so compromised with this, they don't dare do anything but follow the company line on it. The company line being a series of lies. This is a document talking about the current program at the CIA. And it says that the PAO, Public Affairs Office, has relationships with reporters from every underlying major wire service, newspaper, news weekly, and television network in the nation. In many instances, we have persuaded reporters to postpone, change, hold, or even scrap stories that could have adversely affected national security. Now, what's the purpose of this? The CIA has no mandate for anything domestic. The FBI is domestic. What the hell is this? Keep people fat, keep them happy, keep them diverted, and keep them entertained with dribble and shock and nonsense. That's, unfortunately, the sort of thing that has taken the place of news and information. So that what we're seeing today is a world in which perception is being managed by as little as 5 major media corporations who collectively control magazines, newspapers, corporate news websites, television stations, movies, documentaries. Who are these people? Who could be behind the curtain? Who could possibly be controlling us so effectively? It is hard to concretely prove that 9/11 was a false flag attack because the people behind it are so good at covering their tracks, especially with the compliance of mainstream media. If you had trillions of dollars, you'd be pretty good at it too. The adversary is closer to home. It's the Pentagon bureaucracy. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. $2.3 trillion in transactions. According to the Comptroller General of the United States, there are serious financial management problems at the Pentagon. Fiscal year 1999, 2.3 trillion missing. Fiscal year 2000, 1.1 trillion missing. And DOD is the #1 reason why the government can't balance its checkbook. I would like for you to respond to the questions that I've put to you today. I've forgotten what the second question was. There are 2 main types of special access programs: acknowledged and unacknowledged, or USAPs. Certain USAPs are waived and also completely managed and controlled by private contractors, so they enjoy the secrecy protections only afforded to private corporations. There is virtually no high-level government oversight for these types of USAPs. In many cases, no elected official, including even the president, have knowledge a particular USAP even exists.
Between 1947 and 1949, the government passed the National Security Act and the CIA Act. These laws allowed the intelligence community to withdraw money from any agency without disclosure. Essentially, money could be stolen from any program, and no elected official would ever know about it. I think whether it's the UK or here in the United States, here's the answer. People are sick and tired of establishment politics. They are sick and tired of a politics in which candidates continue to represent the rich and the powerful, go out begging money from the wealthy. They are sick and tired of an economics in which almost all of the new income in wealth is going to the top 1%. And they're tired of a media which continues to want to have gotcha questions and make conflict between the candidates rather than talking about the real issues impacting the American people. And that is why I'm not familiar with what's going on daily. I am aware of the candidate. But I think that is what's going on in this campaign. The American people are saying enough is enough. Why is it that almost all new income and wealth is going to the top 1%? Why is it that our kids can't afford to go to college? Why is it that our child care system is dysfunctional? Why is it that we're the only major country on earth that doesn't guarantee health care to all of our people who have family and medical leave? The American people want us to address those issues. They do not want us to be attacking each other. They want a focus, they want a real debate on real issues, and I intend to give it to them. Thank you very much. Let's move on to the next. Go ahead. Hi, my name is Jenny. I'm a sophomore, and this is for all three of you. Can you say in one sentence or less what... you know what I mean. Can you say why America is the greatest country in the world? Diversity and opportunity. Lewis? Freedom and freedom. So let's keep it that way. Will? The New York Jets. No, I'm going to hold you to an answer on that. What makes America the greatest country in the world? Why is America not the greatest country in the world, Professor? That's my answer. You're saying... Yes. Let's talk about... Fine. Sharon, the NEA is a loser. Yeah, it accounts for a penny out of her paycheck, but he gets to hit you with it anytime he wants. It doesn't cost money. It costs votes. It costs airtime and column inches. You know why people don't like liberals? Because they lose. If liberals are so fucking smart, how come they lose so goddamn always? Hey, and with a straight face, you're going to tell students that America is so star-spangled awesome that we're the only ones in the world who have freedom? All right. And yeah, you, sorority girl, just in case you accidentally wander into a voting booth one day, there's some things you should know. And one of them is there is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality, 3rd in median household income, number 4 in labor force, and number 4 in exports. We lead the world in only 3 categories: number of incarcerated citizens per capita, number of adults who believe angels are real, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 25 of whom are allies. Now, none of this is the fault of a 20-year-old college student, but you nonetheless are, without a doubt, a member of the worst generation ever. So when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. First step in solving any problem is recognizing there is one. America is not the greatest country in the world anymore. Enough? Despair is a way of living. We need help. Bad. That hurts. What is your message to President Trump? Come and help us. Come help us. And you will see that we need help. Bad. The poor living are in the single houses, the row house in Baltimore City, where they're generally rat infested, regardless of what you do as a person living there. Roaches, mice, an epidemic in bed bugs. The neighborhoods have fallen apart, not because the people are bad people. We're underpaid, undereducated,
And so many of us have been living like this for the second and third generation until we don't even know how to change. Despair is a way of living. La violencia criminal está aumentando. Para muchos, el único trabajo disponible es vender drogas o el propio cuerpo. Estos niños, que viven de donaciones, no conocen el sueño americano. María Alejandra, te lo dejo. Mira, bueno, eso lo sé yo hace rato. Hay un estudio de la Universidad de Princeton del año 2015 que revela que Estados Unidos no es una democracia. ¿Ok? Pero además, esta tarde revisando algunos datos que hablan de bonocalipsis para decir apocalipsis, que es una economía de bonos. 3.3 millones de viviendas en los Estados Unidos no tienen cañería. ¿Sabes por qué? Porque como son de hierro, de metal, se las roban para venderlas. En Detroit está sucediendo eso y en otras ciudades de los Estados Unidos. Hay un desmantelamiento de las viviendas solamente en materia de cañería. Aumentó el robo del 10,4% al 16%. Hay un desmantelamiento del exiguo estado de bienestar que tenían los norteamericanos a raíz de la globalización, aplicada incluso a lo interno de los Estados Unidos. La desigualdad en los Estados Unidos, el 123% de las ganancias se fue al 1% de la población en los Estados Unidos. Acumulación de riqueza por usura. Hay una regresión del ingreso real. Eso está sucediendo en lo interno de los Estados Unidos. Pero además hay un aumento en el uso de los cupones. La gente come gracias a la política de cupones. De un 11% a un 19%. Los estadounidenses están siendo asfixiados por el mismo sistema que pretende aplastarnos a nosotros. Pero además tienen otro problema. No hay renovación de la fuerza laboral, porque los están sustituyendo los robots. Los robots, Mario, no hay trabajo. Porque la tecnología está tratando de sustituir a la gente. Si de algo se podía vanagloriar los Estados Unidos, era del respeto a la agricultura. Y eso en este momento está siendo arrasado por Monsanto, que monetarizó, así se dirá, sí, convirtió en una mercancía la semilla. Eso. Está acabando incluso con la gloria de ese país que pudo industrializar la agricultura y generar excedentes. Pero además a través de los transgénicos, a través del uso de la tecnología para pervertir. Han aumentado en Estados Unidos la obesidad, los infartos, el cáncer. No hay asistencia médica. No hay asistencia médica gratuita. No hay. No hay. No existe. La gente se muere de mengo. No hay educación gratuita. No hay educación gratuita. Estados Unidos, no hay una democracia. Ahí lo que hay es un gobierno de las élites para las élites y que se friegue el resto del mundo. A lo interno. Y esa es la democracia que defiende la oposición venezolana y que pretenden imponer. Claro, evidentemente. Imaginemos en Venezuela que la educación pase a ser privada, la salud privada, que para evitar los gastos empiecen a votar millones de personas. Dígame. Argentina. Argentina en un año. Tiene 1,5 millones. Retrocedió 5 años de lo que fue la política de Kirchner. Tiene 1,5 millones de pobres. Y vienen más, porque acaba de despedir 600.000 empleados públicos, pero la meta es llegar a 1 millón. ¿Te fijas por qué nosotros al comenzar, tenemos que seguir defendiendo como gata boca arriba este sistema con toda su fragilidad? Pero te fijas por qué comencé diciendo que el tema es un tema econométrico, es un tema de cifra. Claro. Y porque es necesario que la gente sepa. ¿Por qué nos están atacando? ¿Por qué nos están atacando? Y cómo. Exacto. Los efectos
de la guerra. Porque cuando usted ve a una gente comiendo la basura, es efecto de la guerra económica. Y el responsable es Julio Borges. Tú, Julio Borges. Tú eres el responsable. Tú eres el responsable de que un niño no le llegue insulina. Tú pusiste el dedo en la pistola que nos tienen aquí. Entonces no puede ser que tú te consideres venezolano. Sí, señor. No. Muchas gracias. De nada. María Alejandra. Nos vemos el próximo martes. Chao. Comandante.